¿Por qué hay crisis? ¿De qué crisis estamos hablando? Pues, la que nos están bombardeando en los medios de comunicación. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Tuya? ¿De la burbuja inmobiliaria? ¿De la inmigración? ¿De los que gobiernan? ¿O tal vez de la oposición que no hace nada? Nada tiene que ver con todo eso, aunque una parte sí pueda haber influido. ¿Qué nos enseñan desde pequeño? Pues algo que mucha gente cree que es lo normal, pero yo más bien diría que es lo más frecuente. Nos insisten e inculcan que hay que estudiar. Y en parte, el saber no ocupa lugar. Seguidamente nos invitan a que sigamos estudiando más, para ser algo importante en la vida. Y nos enfocan en obtener esa preciada titulación haciéndonos creer que tendremos un trabajo fijo. Y después, todo para ponerse a buscar trabajo. Tener tu primer empleo. O ir cambiándolo a lo largo de 40 años, y así poder cotizar a la seguridad social. Y todo ello para la fantástica y atractiva idea de jubilarse y poder vivir dignamente. Todo esto se sigue vendiendo como el mejor invento del siglo. Veamos ahora una de las creencias sociales, que ha habido hasta no hace mucho. Es la que países avanzados, como por ejemplo Estados Unidos, o la parte occidental de Europa, eran países con una economía, podría decirse rica. Por el contrario, la zona este de Europa, Asia y Oriente, y la mayoría de Sudamérica, la hemos tenido como una economía pobre, o de bajo nivel económico. Sin llegar a países tercermundistas. ¿Y qué han sucedido con estas creencias? Hemos vivido en una antigua era industrial, donde había mucha fabricación de cosas, y con ello un alto índice de empleo. Estos últimos años ha pasado que por el coste de las fábricas y materia prima, todas las fábricas importantes se han ido fuera. Es decir, al extranjero. Y lo que ha sucedido últimamente es que con la tecnología, ha habido una transición económica. Lo que se conoce como la era de la información. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Personas importantes como el señor Donald Trump. Una de las personas más ricas de Estados Unidos. También el señor Robert Kiyosaki. Un escritor muy reconocido por sus libros y cursos de educación financiera, como su bestseller, Padre Rico, Padre Pobre. O también, como ejemplo alguien más cercano, como Raymond Samson. Con su amplia experiencia en el campo económico. Nos dicen que la anticuada y extinguida era industrial tiene forma económicamente hablando, de rombo. Donde en la parte superior, como siempre, están los más ricos. De esa gente que pocas veces se ven al día con un buen coche o una gran casa. En la parte inferior, tenemos el caso contrario. La extrema pobreza. Que por suerte hasta ahora, no había mucha. Y en la parte del medio ¿qué hay? La gran mayoría. Lo conocido como clase obrera o clase media. En cambio, la estructura económica actual, la era de la información, tiene forma de cafetera. Donde por supuesto, como antes, en la parte superior está la gente rica. Lo mejor del caso es que ahora es la época de la historia económica, donde es más fácil hacerse rico, sin necesidad de grandes fábricas o terrenos. En la parte inferior, seguirán estando los pobres. Pero si te das cuenta va a ser mucho mayor, de lo que ha sido hasta ahora. Incluso hasta el punto de va a haber más gente que la van a echar de sus casas, por no poder pagar los alquileres e hipotecas. Y por supuesto, en la parte central vuelve a estar la clase media. Aunque todavía sigue habiendo algo de empleo, la gente no quiere darse cuenta que ahora hay mucho menos empleo. Y por el contrario hay mucha más gente buscando. Hay la mitad de trabajo, y el doble buscando. Esta afirmación puede gustarte o no, pero la realidad en la calle nos dice que así es. Lo cual quien quiera seguir utilizando creencias anticuadas en una era que ya prácticamente no existe, por una cuestión de tiempo, va a pasar de la clase media a clase baja, o pobreza. En la vieja estructura económica se cambiaba tiempo por dinero.
Hoy en día la información ha tomado mayor valor que el trabajo físico. En esta naciente estructura no es el esfuerzo y tiempo, sino información y conocimiento actualizado lo que se intercambia por ingresos repetitivos. Siendo esto apenas la punta del iceberg, de lo que será un cambio de gran magnitud en la historia de la humanidad hacia una nueva civilización. Las compañías de hoy en día se están adaptando a la era de la información. Y por esa razón es que renuevan su personal periódicamente y sin consideraciones por las personas y sus familias. Si el empleo fuera lo más seguro, ¿por qué hay tantos desempleados cada día en el mundo entero? Lamentablemente, esta es la realidad actual. Es que nadie se da cuenta. ¿Y qué consecuencias inmediatas van a suceder o ya están pasando por no adaptarse? Despidos improcedentes. Despidos masivos. Impagos, etc. ¿Y dónde van todos a parar? Pues obviamente a lo que nos han enseñado desde pequeños. Si no hay trabajo, pues al paro. Y sabiendo lo anterior, aún así, el gobierno quiere seguir vendiéndonos sus propuestas de creación de empleo. En una era que ya está desapareciendo. Cada vez las mayores empresas hacen expedientes de regulación de empleo. Nos quieren alargar las jornadas semanales, pero no los sueldos. Y todo ese gasto de la seguridad social, alguien lo va a tener que pagar. ¿Cómo? Alargando la edad de la jubilación. Por otro lado, en la sociedad se nos ha educado indirectamente, que aunque trabajes poco, o no trabajes, puedes vivir del cuento. Lo que ha creado más vagos. Es decir, el paro. Que algunos países no lo tiene. Y esto además ha generado que mucha gente trabaje en negro, para no perder esa retribución que da el Estado. Es más, el Estado proporciona subsidios y ayudas por todas partes. Y el último que se ha inventado, es el de 422 euros. Menudo panorama que ha generado esto, porque están empezando a agotarse las reservas del Estado y la deuda cada vez es mayor. Entonces, ¿quién termina haciendo el poco empleo que aún queda? ¿Cómo puede ser limpieza? Hostelería. Ayuda o asistencia a gente de tercera edad. O en la construcción en general. Pues muy sencillo deducirlo. La gente extranjera. Y lo digo cariñosamente. Hay que reconocer que es mano de obra barata. Y sé que hay mucha gente que eso no le gusta. Pero el empresario busca reducir gastos. Y un buen sueldo es un gasto que si se puede reducir, pues mejor. ¿Y quién de manera paralela al gobierno, nos está engañando al respecto? Sí, la publicidad en televisión, radio y prensa. Nos bombardean con que, toda tu situación económica es porque no tienes el curso certificado de... Y que si lo tuvieses, tendrías estabilidad y trabajo seguro. Por otro lado, te intuyen a que hagas unos cursos o bien te presentes a oposiciones. En donde hay varios factores a tener en cuenta. Capacidad de podérselo costear. Y tener el tiempo para conseguirlo. Estudiar mucho, y luego aprobar el examen. Competir con cientos o miles de personas. Esperar meses o años a que quizás haya una plaza. Y cerca de donde vives. Y si haces números. ¿Vale la pena lo invertido por lo que te pagan? Aquí puede surgir la siguiente pregunta. ¿Qué opciones puedo tener seguir usando una receta obsoleta, que cada vez demuestra que funciona menos? Pero ¿cómo es lo que hace la mayoría? Pues a volverse loco buscando un empleo. Otra opción podría ser montar tu propio negocio para no depender de nadie. Sí, sé lo que estás pensando. Si busco un empleo porque no tengo dinero, ¿voy a montar un negocio? Eso conllevaría a ir a un banco, que es donde está el dinero. Y ponerse a rogarle que te preste dinero. Que poca gente está dispuesto a prestar. Veamos qué dice este gran personaje, el señor Albert Einstein, sobre lo que él entiende como crisis. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo.
sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert